a las 8:30. Los asesinos saben cuándo atacar y cómo desaparecer. Los asesinatos se apilan sin poder resolverse. Pero cuando asesinan a una mujer embarazada, los agentes juran terminar con la violencia. Sobreviene una batalla con giros inesperados y se desdibuja la línea entre policías y criminales. A menos que los agentes puedan resolver este caso, nadie está a salvo. Los archivos del FBI. En los 70 y 80, una banda de maleantes causó estragos en la isla de Puerto Rico. Organizados, experimentados y letales. Parecían estar más allá de la ley. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Como parte de los Estados Unidos, Puerto Rico pertenece a la jurisdicción del FBI. Los agentes descubrieron una banda de policías corruptos. Hombres que habían jurado proteger, ahora mataban. La policía se encontraba dividida y en guerra. Hermanos traicionados. 28 de julio de 1977. San Juan, Puerto Rico. El vendedor de diamantes de Nueva York, Stephen Brooks, visita la isla en su viaje anual de negocios. Planea encontrarse con un joyero local para recaudar el dinero de una venta anterior. También trae a cuestas diamantes del nuevo inventario valuados en $250,000 para vender. Está solo y sin guardaespaldas. Brooks tiene programado regresar a su casa en 2 días. El 29 de julio, la policía de Puerto Rico encuentra un cuerpo en las afueras de la ciudad. Se trata de un hombre adulto, a quien se le disparó con un arma de calibre 38 y luego se lo quemó severamente. No hay licencia de conducir y debido al fuego es imposible ver con claridad su número de identificación. La policía no encontró otras pistas y enterró a la víctima del asesinato como NN. 4 meses después, la cobertura de los medios iniciada por la familia de Brooks ayuda a la policía a darse cuenta de que se trataba del cadáver del vendedor de diamantes. El asesinato forma parte de una tendencia alarmante. En los últimos años, por lo menos otros 2 comerciantes de diamantes de los Estados Unidos fueron asesinados en Puerto Rico. El agente especial Fernando Candelario. Ocurre que joyas transportadas por individuos provenientes de Nueva York vienen a parar a Puerto Rico. Individuos que fueron secuestrados o cuyos cuerpos se encontraron luego. Debido a que los asesinatos tienen carácter interestatal, el FBI trabaja con la policía local, pero no hay evidencia contundente que señale a algún sospechoso. Los agentes se comunicaban con los colegas de la policía de Puerto Rico para ver si estos habían obtenido alguna pista. Pero cuando las pistas no se informan, los casos se enfrían. En ese entonces el crimen violento era común en San Juan, donde la pobreza se mezclaba con un comercio de cocaína en aumento y la mafia de la droga se adueñaba de las calles. A las autoridades se le dificultaba enviar a los mafiosos poderosos a prisión. En marzo de 1979, un líder mafioso investigado por asesinato silencia al único testigo con un disparo en la cabeza. La novia del líder mafioso, Jessica Trujillo, es testigo del asesinato y luego accede a ayudar a la policía para enviarlo a prisión. El agente especial del FBI de San Juan, Jim Bird, testificaría en el caso de homicidio contra un personaje del crimen organizado muy conocido aquí. Como se sabía el peligro que corría y las amenazas contra su persona, se mantuvo a la muchacha bajo custodia policial.
Jessica pasa sus días en la estación de policía y en la noche los detectives de homicidio la llevan a la casa de su abuela a dormir. El juicio comienza en mayo de 1980 y los fiscales buscan conseguir finalmente el veredicto que inculpe al capo de las drogas. Pero luego, en el quinto día del juicio, se encuentra un cadáver en un campo de caña de azúcar cerca de San Juan. Pertenece a Jessica Trujillo, la única testigo en contra del jefe de la banda. Luego, una autopsia revela que ella fue ejecutada con 2 disparos a quemarropa y tenía 3 meses de embarazo. La única evidencia que se recuperó fue un sombrero Panamá que se encontró cerca del cuerpo. El terrible asesinato conmocionó a los habitantes de la isla, incluyendo el agente especial del FBI de San Juan, Díaz Rosario. Jessica se hizo muy conocida a través de los noticieros. Todos sabían que iba a testificar en contra de este otro individuo que había asesinado a otro hombre. Y era bien sabido que a Jessica la protegía la policía. Los alegatos fueron, al menos los rumores inicialmente fueron que, como era un testigo protegido, aparentemente la habría asesinado un oficial de la policía. De pronto, lo impensable parece posible. El Buró de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, conocido como la agencia NIE, trabaja en posibles casos de corrupción policial y le piden ayuda al FBI. Era una cuestión de confianza. Y la NIE pensó que era preferible confiar en el FBI antes que ir al departamento de policía y tratar de encontrar a alguien en quien se pudiera confiar para esta investigación. Los agentes del FBI y la NIE entrevistan a los inspectores de la División de Homicidios y se sorprenden cuando ninguno dice recordar quién tenía la custodia de Jessica el día que fue asesinada. No se obtuvo cooperación alguna. Ninguno de los investigadores hablaría sobre esto. Era una mala señal. Los agentes solo reciben impedimentos por parte de los oficiales de policía que juraron proteger y servir. El estricto pacto de silencio frustra al agente especial del FBI, Angelo Class. Era obvio desde el principio que los oficiales de policía estaban involucrados de alguna manera. O bien habían entregado a Jessica a alguien, o bien la habían asesinado ellos mismos. Sin embargo, la verdad se escapa de las manos. Finalmente, los agentes dan con el oficial que supuestamente escoltó a Jessica la noche anterior a que se encontrara su cadáver. El inspector Víctor Suse afirma que él y su compañero, el inspector Gil Valera, llevaron a Jessica a casa como estaba programado. Su coartada era que la habían dejado enfrente de la casa de su abuela. Víctor dice que no tiene idea de lo que sucedió después de que la dejaron allí y que tal vez alguien la secuestró. Los agentes intentan corroborar la historia de Víctor. Entrevistamos a muchas personas. Fuimos a la casa de su abuela y llevamos a cabo una investigación en el vecindario. Nadie afirma haber visto a Jessica ese día. Y luego, la única pista que pudo recopilarse desaparece. Aquel sombrero Panamá que fuera encontrado desaparece misteriosamente del casillero de evidencias de la policía. Los informes de los medios afirman que el jefe de homicidios suele usar un sombrero Panamá igual al que fue encontrado, y los agentes determinan que el automóvil utilizado para llevar a Jessica a casa esa noche pertenece al mismo jefe de homicidios de Puerto Rico, Emeterio Benítez. Los agentes se hacen cargo del automóvil y los técnicos del FBI lo examinan en busca de evidencias. La superficie del interior del automóvil había sido limpiada recientemente, según lo explica Manuel Aponte. Aún podía oler la lejía en el auto. Imaginamos que lo limpiaron porque algo debe de haber sucedido dentro del auto, algo como un asesinato o algo que intentó taparse. Los técnicos del FBI desmantelan el automóvil. Debajo del asiento delantero descubren sangre seca en grandes cantidades. Más sangre aparece debajo del tablero de instrumentos y detrás del panel de la puerta del pasajero.
Por la manera en que la sangre estaba distribuida en el automóvil, lo que creemos es que alguien había sido asesinado en ese auto. Los técnicos también encontraron evidencia balística, marcas que pertenecerían a balas descargadas desde adentro del automóvil. En el laboratorio de causas criminales del FBI, los examinadores comparan la muestra de sangre seca con muestras de sangre extraídas de la autopsia de Jessica, pero hay problemas a la hora de compararlas. No contábamos con los actuales exámenes de ADN. Lo que podíamos decir era que se trataba del mismo tipo de sangre que el de Jessica, pero no podíamos decir que esa sangre era de Jessica. Cuando los agentes interrogan a Emeterio, el jefe de homicidios explica con calma que él había limpiado el interior del auto tras haber transportado un animal muerto en el asiento trasero. Dice que las marcas de balas provienen de un arma que accidentalmente se disparó meses atrás. No tiene idea de cómo la sangre fue a parar allí y explica que decenas de personas tienen acceso a su auto debido al bajo presupuesto departamental. Su auto fue utilizado por casi todo el mundo en la división homicidios. Cuando faltaban autos, solían usar su auto. Él se los prestaba. Entonces no sabíamos, no estábamos seguros de quién podría haber estado en el auto. No teníamos suficiente evidencia física. Circunstancial sí, pero no física. Y cuando acusamos a alguien, realmente queremos contar con argumentos contundentes. Queremos estar completamente seguros de que tendremos éxito en el juicio. Por eso, lo que no queríamos era apresurarnos y equivocarnos, inculpando a alguien de manera prematura con un crimen. Contábamos con evidencia circunstancial, pero como sabemos no se trataba de alguien con antecedentes criminales. Se trataba del jefe de homicidios. No se puede decir, usted lo hizo, acompáñenos. El caso no se resolvería por mucho tiempo. Dado que se investiga a la policía y no se está seguro de en quién confiar, el agente especial Angelo Class y el resto del equipo no permiten que se filtre información. Cuando comenzamos nos dieron nuestra propia habitación y nadie tenía permiso para entrar salvo que estuviera trabajando en el caso. Desesperadamente, los agentes necesitan a alguien adentro. Investigan a los inspectores que supuestamente llevaron a Jessica a la casa de su abuela, Gil Valera y Víctor Suse. Analizamos un poco su perfil psicológico. Les preguntamos a otros agentes sobre ellos. Encontramos más datos acerca de estos dos individuos. Y pensamos que de los dos, el más serio, el mejor policía de los dos, era Víctor. Entonces decidimos que lo que haríamos sería recurrir a la bondad de Víctor. Al mismo tiempo, Víctor está terminando su entrenamiento habitual de la Guardia Nacional en los Estados Unidos. Los agentes se preparan para su regreso. Entonces lo interceptamos en el aeropuerto y le dijimos que queríamos hablar. Y lo llevamos bajo su consentimiento a un apartamento que habíamos alquilado como refugio. Los agentes necesitan que Víctor se convierta en su informante. No será fácil. Comenzó negando todo tipo de vinculación. Teníamos al hombre equivocado. El agente especial de la NIE, Manuel Aponte, apela al sentido de honor de Víctor. Le dije, escucha, si no asesinaste a Jessica, quiero que me ayudes a encontrar a los asesinos. Tú eres inspector de homicidios, y yo no estoy en homicidios. Tú eres uno de los mejores en eso. Y en efecto lo era. Le pedí ayuda. Le hacen saber que ahora es su única oportunidad de salvarse. La idea era, si no cooperas con nosotros, dirigiremos la investigación. Probablemente te acusaremos, te condenaremos y perderás a tu familia. Sin dudas perderás tu rango, irás a una penitenciaría federal. Y la única manera en que puedes evitarlo es confesándolo todo y cooperando. Le aseguraron al inspector que lo protegerían. Luego de varias horas, Víctor finalmente acepta cooperar. Admite haber mentido con anterioridad. Él no había llevado a Jessica a su casa esa noche, tal como lo había declarado. El jefe le había dicho que lo dijera. Dijo que él y el otro agente no la habían llevado a su casa y que no sabía quién la llevó. Víctor afirma que muchos inspectores están involucrados en una gran cantidad de actividades delictivas
Se llaman a sí mismos el Escuadrón de la Muerte. Comenzó a nombrar personas y crímenes mientras tomábamos nota, y eso se prolongó durante días. Mediante una serie de entrevistas, se hizo evidente el alcance del caso de corrupción. Entre las primeras 10 a 15 sesiones del interrogatorio de Víctor, probablemente habíamos identificado a 65 individuos, en su mayoría oficiales de policía, involucrados en el crimen. Pero también había algunos abogados y algunos empresarios. Decidimos dividirlos en grupos para discernir quién estaba involucrado en actividades delictivas y con quién, en qué tipo de crímenes estaban involucrados. Cuando tuvimos a todos, parecía que estábamos ante 19 grupos distintos. El agente especial Díaz Rosario ayuda a identificar el epicentro de la corrupción. La mayoría de los oficiales involucrados en actividades delictivas provenía de una división específica dentro del Departamento de Policía, conocida como el Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC. El CIC está formado por los inspectores de más alto rango de la policía y los más poderosos. Básicamente eran su propio feudo, se regían por sus propias reglas. El CIC es responsable de las redadas antidrogas de San Juan. Como se volvieron muy poderosos, comenzaron a desarrollar muchas fuentes de información y a reunir muchos informantes. Según Víctor, esas fuentes se convirtieron en colaboradores en una serie de robos a mano armada, secuestros y hasta asesinatos por encargo. Los traficantes de drogas son blancos fáciles para el Escuadrón de la Muerte. Ningún traficante haría una denuncia por drogas robadas, más aún si no sobrevive al robo. Y cada reunión que tuvimos con Víctor ampliaba más y más nuestra investigación, porque Víctor era capaz de brindarnos no solo los nombres de las personas que él conocía personalmente dentro del departamento que estaban involucradas en delitos, también la información de crímenes que se habían cometido. Víctor dice a los agentes lo que sabe sobre el asesinato del vendedor de diamantes, Stephen Brooks. Dice que los oficiales corruptos del CIC recibieron el dato de la llegada del vendedor de joyas con el que Brooks se encontraría. Detuvieron al hombre, sabiendo que llevaba diamantes. Un oficial de policía puede pedirte que te detengas en cualquier parte. Puede detenerte en la calle, puede pedir que te identifiques, ese tipo de cosas, todo. Y eso es lo que hicieron. Quiero decir, tenían el poder de detener a las personas. Los oficiales entrenados se aseguraron de que no hubiese testigos. Dado que el CIC investigaba el homicidio, era muy fácil encubrir el crimen. Las revelaciones de Víctor molestaron a los agentes honestos que trabajaban en el caso. No eran hombres desconocidos. Yo los conocía. Era horrible. Era terrible que esos hombres hubieran llegado tan lejos. Eran hombres que habían levantado su mano derecha y habían jurado cumplir la ley, servir y proteger. Y además, si no fuera porque portaban sus placas, no se distinguían en absoluto de otros criminales comunes. Sin importar cuánto tiempo les llevaría, el FBI y el NIE estaban decididos a detener al Escuadrón de la Muerte. El objetivo general era identificar la mayor cantidad de personas involucradas en casos de corrupción pública en Puerto Rico. Y luego identificar los crímenes que habían cometido y encontrar evidencia que pudiera procesarlos. Una de las primeras cosas que teníamos que hacer era tratar de corroborar si Víctor nos había dicho la verdad o no. Entonces decidimos ocultarle una grabadora
y de esa manera enviarlo con alguno de esos individuos. El agente especial Jim Bird prepara a Víctor para la grabación de las reuniones. Su misión consistía en entablar una conversación. La gente supuestamente implicada en el caso o hablaría sobre planes futuros o de crímenes pasados que ya habían cometido. Eso buscábamos. Es una tarea peligrosa. Si los policías corruptos sospechan una traición, matarán a Víctor. Iba a enfrentar a otros oficiales de policía y tenía que tener cuidado. Y como Víctor también era un oficial de policía, sabía qué tan lejos podía llegar, cuán provocador podía ser y cómo cubrirse. Víctor comienza con los oficiales que ya conoce. Uno de los contactos de Víctor era Julio César, que había sido el jefe del equipo de arrestos especiales para la policía de Puerto Rico. Víctor se convirtió en su amigo íntimo. Salían, bebían y socializaban juntos. Las grabaciones que Víctor hizo de Julio admitiendo sus actos criminales les dan un motivo probable a los agentes para pasar al siguiente nivel. Obtuvimos evidencia suficiente de las conversaciones entre Víctor y Julio para ocultar un micrófono en su auto e intervenir la línea telefónica de Julio. Con una orden para realizar escuchas telefónicas, los agentes pueden escuchar y grabar cualquier conversación en la que Julio discuta acerca de crímenes. Según el agente especial Díaz Rosario, eso no se trata de una tarea sencilla. Muchas discusiones estaban en código, no eran conversaciones abiertas. Entonces debíamos estudiar detenidamente a las personas, eran muchas. ¿Se refieren a este tipo o a aquel otro tipo? Es por eso que analizábamos cada caso en particular. Uno de los inspectores con el que Julio hablaba con frecuencia era Gil Valera. Cuando Gil se implica a sí mismo, los agentes amplían mucho más aún el alcance de las grabaciones. Tenemos suficientes motivos probables basados en las grabaciones de Gil y luego de ahí en adelante identificamos a otras personas involucradas y otras cosas que estaban haciendo y planeando, robar un barco, chantajes y otras cosas. Los agentes del FBI y el NIE trabajan en conjunto para desarrollar meticulosamente los casos completos. Y solían toparse con este caso en particular, que era un caso muy importante. Aunque solo formaba una parte del total de los casos de corrupción. Entonces, nosotros investigábamos 16, 17, 18, 19, 20 casos de corrupción al mismo tiempo. Pero hasta ese momento, nadie había admitido estar involucrado en el asesinato de Jessica Trujillo. Los investigadores solo tienen un sospechoso, el jefe de la División de Homicidios de Puerto Rico. Los agentes están decididos a encontrar al asesino y resolver el asesinato. Su asesinato y la investigación del mismo abrieron una caja de Pandora de individuos involucrados no solo en asesinatos, sino en asesinatos por encargo, extorsión, secuestro, fraude y soborno. Abarcaba el espectro de todos los delitos graves imaginables. A las 10 de la noche. A medida que Víctor profundiza su relación con los policías corruptos, ellos quieren que forme parte de crímenes futuros. En febrero de 1981, discuten sobre un asesinato por encargo. Durante una reunión en particular, Julio le informa al equipo que le habían ofrecido un contrato para matar a un periodista en el sur de Puerto Rico. Julio sugiere que Víctor sea el encargado de disparar. Tal vez para poner a prueba su lealtad al grupo. Los agentes no pueden permitir que ocurra un asesinato, pero no quieren que el caso corra peligro arrestando a alguien antes de tiempo. Se decidió que la mejor manera de proceder era contactando al periodista directamente, advertirle que estaba amenazado de muerte, que trabajábamos en el caso, pero que debía salir de Puerto Rico para no arriesgar su vida. El periodista desapareció durante un mes, lo que nos dio tiempo suficiente para que Víctor convenciera a Julio y al resto del grupo de que matar al periodista no era una buena idea. De hecho, era una idea estúpida.
y las consecuencias que esto traería sobre ellos y los otros les sería insostenible y de que deberían pensar el asunto del contrato. Y eso fue lo que pasó. Convencidos de que asesinar al periodista traería demasiada publicidad, Julio suspende el golpe. Se graba cada palabra colaborando con la construcción del caso. Teníamos micrófonos dentro del auto de Víctor. Por eso, cada vez que alguien estaba en el vehículo, grabábamos las conversaciones. A pesar de los meses de investigación, los agentes se encuentran lejos de lograr su objetivo principal: arrestar y condenar a los oficiales corruptos. Víctor no tenía acceso a todas las personas que necesitábamos contactar para obtener información. Aún faltaban cosas, apenas estábamos empezando. Y los involucrados lo sabíamos. Sabíamos que este asunto llevaría mucho tiempo y no teníamos esperanzas de que se resolviera rápido. Víctor no pudo acercarse al inspector Alejo del Monte, el jefe del CIC. Los agentes creen que es intocable, el hombre más poderoso de la organización. Era un hombre extremadamente inteligente. Él era quizás uno de los mejores, seguramente el mejor investigador de homicidios con el que jamás haya contado el departamento de policía. Eso es lo que él era. Aún así, los agentes juran desmantelar el Escuadrón de la Muerte, desde el soldado raso hasta la cúpula. Agente especial Jen Bird. Aún no teníamos pruebas suficientes para realizar un arresto en el asesinato de Jessica o cualquier otro asesinato. Simplemente no lo habíamos logrado. El inspector Víctor Suse se había transformado en un informante en contra del Escuadrón de la Muerte. En abril de 1981 se entera de que el grupo intenta robar a la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico. Con el fin de distraer a la seguridad, detonan una bomba en la parte trasera del complejo, para luego tomar por asalto la oficina en la parte delantera. El golpe se programa en el momento en que la mayor cantidad de efectivo está disponible. De alguna manera sabían que a esa hora había mucho dinero allí. Y querían estar en el lugar antes de que los blindados se llevaran el dinero. Por temor a que alguien comenzara un tiroteo y tomara el lugar, tuvimos que intervenir. Pero los agentes no pueden revelar la naturaleza de su investigación. Deben trabajar encubiertos por miedo de que los policías los descubran. Necesitan pensar una manera de salir a la luz. El día en que se lleva a cabo el golpe, Víctor contacta de manera encubierta al FBI y les confirma el asalto. Mientras el Escuadrón de la Muerte se moviliza, decenas de oficiales registran el lugar en busca de una bomba. Cuando van allí, el lugar está repleto de policías. Es por eso que no lo logran. Ganamos una batalla aquel día, en ese crimen en particular. Transcurrido más de un año, los agentes logran recabar pruebas contundentes que incriminan a diversos miembros del Escuadrón de la Muerte, pero aún no tienen nada en contra de Alejo del Monte, el supuesto líder de la banda. Luego, Víctor realiza un gran avance. Nos informaron que Julio César había invitado a Víctor a Caguas, un pueblo cercano, para que se encontraran con Alejo. Lo que implica un gran avance para nosotros. Queríamos que Víctor intente conseguir una grabación de Alejo, y con suerte hablarían de algunas actividades corruptas. Víctor quiere grabar la entrevista, pero a los agentes les preocupa que Alejo encuentre algún cable. Víctor se sentía tan cómodo usando esa grabadora que casi se peleó con nosotros por ella. Discutió, quería usar la grabadora, pero nosotros no. Básicamente dijimos, no usarás esa grabadora. Diciembre de 1981. Víctor y Julio viajan a la casa de Alejo. Aunque Víctor no puede grabar la reunión, los agentes necesitan que él sea testigo de las charlas de Alejo, vinculadas con actos criminales. Como podía preverse, Alejo es precavido y discretamente palpa a Víctor en busca de una grabadora. Lo que Alejo quería hacer era encontrar una grabadora. Felizmente, aquella noche no hubo ninguna.
Si hubiera usado una grabadora, lo habrían descubierto esa misma noche. Alejo lleva a Julio adentro para hablar en privado. Víctor y sus ayudantes temen que lo hayan descubierto. De camino a casa, su miedo se confirma. En el auto de regreso a San Juan, él dice, ¿sabes lo que me dijo Alejo? Que quizás trabajes para el gobierno federal. Y esa fue la primera vez que escuchamos que Víctor fue descubierto. Víctor hace lo posible para convencer a Julio de que confíe en él. Pero pronto los agentes se dan cuenta de que no lo logró. Era víspera de Navidad de 1981 e interveníamos una línea telefónica. En una de las conversaciones que escuchamos nos enteramos de que estaba todo planeado para asesinar a Víctor, porque sabían que nos ayudaba. Los investigadores llaman a Víctor para decirle que todo terminó. Y recuerdo que Víctor no quería salirse. Él quería seguir recopilando evidencia contra todos esos policías. Le hicimos escuchar esa grabación. Asintió con la cabeza y se dio cuenta de que todo había terminado. Los agentes sacan a Víctor y a su familia de Puerto Rico y lo ubican dentro del programa de protección a testigos. Cuando Víctor deje de atender su teléfono, los policías corruptos sabrán con certeza que algún tipo de investigación se está llevando a cabo. Será menos probable que hablen y el caso será difícil de resolver. Sin embargo, la investigación continúa. Para ese entonces habíamos desarrollado algunas fuentes adicionales dentro del departamento de policía, tal vez no tan prolíficas como Víctor en relación a la información que podían brindarnos, pero ciertamente nos proporcionaban información suficiente que nos ayudaba a realizar más investigaciones. Los agentes necesitan evidencia concreta en contra del oficial corrupto más peligroso, Alejo del Monte. Teníamos información acerca de Alejo. No solo gracias a Víctor, sino por otros policías a quienes él coordinó en estos crímenes, especialmente en asesinatos a joyeros y contratos para matar personas. Es por eso que Alejo era nuestro blanco. Hasta el momento no tienen nada sólido en contra del líder Alejo, pero están a punto de encontrarlo. En septiembre de 1982, un grupo de hombres armados secuestra a Mario Ramírez en San Juan, Puerto Rico. Esa noche el padre de Mario recibe una llamada. El hombre al otro lado de la línea dice que han secuestrado a Mario y que exigen $500,000 de rescate. Dice que llamará más tarde para darle instrucciones y matarán a Mario si alguien llama a la policía. Durante 4 horas, la familia no está segura de cómo actuar. Luego el padre de Mario llama a su vecino, el agente especial del FBI, Angelo Class. Lo que pasó es que la víctima y su padre vivían frente a mi casa y eran amigos míos. Class se dirige al lugar de inmediato y se escabulle por una puerta trasera. Al escuchar lo que sucedió, llama a refuerzos y les dice que estacionen en las calles laterales y que se mantengan escondidos. Teníamos que tener cuidado porque yo sospechaba que los chicos malos vigilarían la casa de Mario. El equipo se reúne para discutir el caso. Con anterioridad, una fuente confidencial había informado que Alejo del Monte planeaba secuestrar al hijo de un joyero. El agente especial Jim Bird le enseña a la familia a prolongar futuras llamadas telefónicas el tiempo suficiente como para rastrearlas y obtener detalles. Tratamos de enseñarles antes de que llamara. La próxima vez que llame, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan?
Lo que no le dicen a la familia es que si el Escuadrón de la Muerte es el responsable, Mario tal vez nunca regrese a casa. Desde el principio, basados en lo que sabíamos de la gente involucrada, supimos que era muy probable que Mario fuera asesinado, ya sea que recibiera o no el dinero. Las posibilidades de que él sobreviviera a todo esto eran mínimas. El cuerpo humano. Discovery Channel. Durante varios días, llegan llamadas que son grabadas por el FBI. Trabajando con el tiempo, el padre de Mario dice que no puede recaudar el dinero. El que llama reduce el monto del rescate a $224,000 en efectivo y joyas. El padre de Mario intenta mantener al hombre en la línea, pero el secuestrador sabe cuándo terminar cada llamada. Dado que es imposible rastrear las llamadas, los agentes buscan otros modos de encontrar a los secuestradores. Queríamos buscar cualquier tipo de pista. ¿Se escucha el tráfico de fondo? ¿Hay ruidos nocturnos de las montañas de Puerto Rico de fondo? Queremos aprovechar esta situación al máximo escuchando las grabaciones una y otra vez. Mientras escuchan, llegan a una conclusión notable. Los que analizaban las llamadas telefónicas después de recibidas y que conocían a Alejo en persona dijeron, ese es Alejo. Pensaban que estaba al teléfono. Los agentes montan la vigilancia encubierta de Alejo y los demás policías corruptos. Alejo, al ser policía, iba a darse cuenta de que lo estaban vigilando, por eso debimos hacer todo sigilosamente. En la cuarta noche, reciben un último llamado. El agente especial del FBI, Fernando Candelario, está escuchando la conversación. Un individuo con una voz peculiar estaba en la línea. Fue muy específico sobre dónde quería que la familia depositara el dinero. Él describió un puente en las afueras de la autopista de Caguas. La persona dice que el dinero y las joyas debían colocarse dentro de una funda de almohada y luego depositarla sobre el césped junto al puente. Deben dejar el dinero en 1 hora sin policías y sin el FBI. Comenzamos a rastrear la llamada, pero no tuvimos éxito en ese momento, porque la llamada era muy corta. Este individuo era muy listo, y él parecía saber qué quería decir, y cuánto se tardaría en decir lo que tenía que decir. Los agentes saben que el Escuadrón de la Muerte ha matado a otras víctimas de secuestro, pero la familia de Mario ruega que esta vez el rescate sea suficiente para salvar a un hombre joven e inocente. Teníamos a un par de agentes cerca del lugar. Estaban escondidos a lo largo de la carretera. El padre de Mario se dirige hacia el lugar con el dinero del rescate, protegido por un agente armado que estaba escondido en su auto. El agente especial del FBI, Fernando Candelario, coordina el rescate. Un avión sobrevolaba el lugar para ayudarnos. No se imaginan lo silencioso que puede ser un avión. Era de noche, y podíamos volar con las luces apagadas para que el secuestrador no pudiera ver el avión en el cielo. Procurando ser invisibles, decenas de agentes montaban una vigilancia terrestre. Una vez que todos estuvieron en sus lugares, el padre de Mario deja el dinero junto al puente como le habían indicado. Los agentes esperan que lo vengan a buscar. Pronto los pilotos detectan un vehículo que se aproxima. El avión observa el vehículo estacionado cerca del puente. Un individuo sale del vehículo. El individuo aparentemente encontró lo que necesitaba, el paquete que contenía dinero. Regresó al automóvil y se alejó.
Agente especial Jim Bird. En ese momento el auto se dirigía por la autopista. Tenemos un avión y unidades terrestres siguiendo al individuo que tiene los $224,000. No sabemos dónde está la víctima. Durante 2 años, el agente especial Angelo Class ha dirigido el caso de corrupción policial. No sabíamos quiénes eran los sujetos, quiénes estaban dentro del auto. Le pedimos a uno de nuestros agentes que manejara junto al auto y le echara un vistazo. Una vez cerca del vehículo descubrió algo. Oigan, no van a creer esto, se escuchó por la radio. Es Alejo en persona. Mientras los investigadores vigilan a distancia, el líder Alejo cambia de auto. El avión persigue al auto original. Los agentes que están en tierra siguen a Alejo. Nadie sabe qué auto lleva el rescate. Pero eso era lo que menos les preocupaba. Nuestro objetivo es rescatar a la víctima, aunque tengamos que perder el rescate. Cuando el vehículo comienza a moverse, no queremos a todo el mundo detrás del sujeto. Tampoco queremos que se acerquen mucho. No queremos exponernos porque eso provocaría el asesinato de la víctima. Cuando Alejo llega a su vecindario, los agentes deciden que no lo dejarán tomar un teléfono. Pensábamos que si arrestábamos a Alejo, los otros ya no tendrían motivo para matar a Mario. Ya no, porque sería Alejo quien daría la orden de hacerlo. Los agentes ingresan en la casa del sospechoso. El agente especial Díaz Rosario da una señal de advertencia. Llamé por radio y les advertí, cuidado. Él siempre lleva una Uzi. Ignorando las instrucciones del agente, Alejo hace un movimiento como si fuera a buscar un arma. Un agente del NIE dispara en señal de advertencia. Pasó tan cerca de su rostro que se le reventaron los tímpanos y su oído comenzó a sangrar. Los agentes no dan con el rescate dentro del auto y tampoco hay señales de Mario. Registran la casa de Alejo y no hallan ninguna evidencia. Luego, el avión de vigilancia pierde contacto con el otro auto. Parece una pérdida total. Mario aún está allí, en alguna parte. Los agentes procuran que Alejo confiese y diga dónde está la víctima. Nada de eso sucedió, solo decía, tienen al hombre equivocado. No sé de qué están hablando. Soy el teniente coronel de la policía de Puerto Rico. Cometieron un grave error. Los agentes se movilizan rápidamente para hallar a algunos de los otros sospechosos. Recorrimos las calles de Caguas y las afueras en busca de los autos que habíamos identificado con los criminales. Transcurren las horas. Justo cuando comenzaban a perder las esperanzas, habían dejado a Mario a un lado de la carretera, cerca de San Juan. Llamó a su casa desde una cabina de teléfono y dijo, me soltaron. Lo buscamos y lo trajimos de vuelta. Parece que una vez que Alejo fue arrestado, los otros secuestradores se alteraron y liberaron a Mario. Finalmente, él está en casa. Yo nunca había visto a un agente del FBI llorar. Fue muy conmovedor. Y en ese momento, a nadie le importaba si habíamos recobrado el rescate o no. Lo único que importaba era que habíamos recuperado a Mario. Con Alejo bajo custodia, era hora de atrapar a los demás. Un juez federal acusa a 32 personas, en su mayoría oficiales corruptos. Los agentes los arrestan rápidamente. El jefe de homicidios, Emeterio Benítez, coopera y finalmente les relata a los investigadores los detalles del asesinato de Jessica Trujillo. El capo de la droga contra quien iba a testificar pagó $20,000 por el asesinato. Según Emeterio, él y Gil Valera fueron a buscarla esa noche y decidieron matarla en camino a casa de su abuela.
mientras conducían a través de los campos de caña de azúcar en la zona rural de la isla, y sin ninguna advertencia, ¡pam!, le disparan. Hill le disparó desde el asiento trasero. Y luego, ¡pam!, otro disparo. Se detuvieron, la tiraron en el campo y se alejaron en el auto. Luego, Emeterio se dio cuenta de que Jessica, jugando, colocó su identificación de policía en su camiseta. Volvió y recuperó su identificación, aunque se olvidó de recoger su sombrero de Panamá. Semejante audacia, dispararle a una joven que usaba el sombrero y la identificación del jefe en un auto de policía, demuestra lo intocables que se creían los integrantes del Escuadrón de la Muerte. Se hizo sin premeditación sobre quién iba a jalar el gatillo o dónde iba a suceder. ¿Qué harían con el cuerpo? Solo le dispararon mientras conducían en el vehículo del jefe de homicidios. Esta investigación, que duró 2 años, es el caso de corrupción más grande de la historia de Puerto Rico. Casi todos recibieron sentencias que oscilaban desde los 8 años de prisión hasta la cadena perpetua. Es condenable. ¿Qué puede ser peor que alguien con la tarea y el deber moral de proteger a la comunidad esté asesinando gente por dinero? Hoy en día, la policía de Puerto Rico es una institución diferente. Se disolvió la División 6 rebelde, y los ciudadanos de Puerto Rico pueden confiar una vez más en aquellos hombres y mujeres que juraron protegerlos. Tendencia alarmante. En los últimos años, por lo menos otros 2 comerciantes de diamantes de los Estados Unidos fueron asesinados en Puerto Rico. El agente especial Fernando Candelario. Ocurre que joyas transportadas por individuos provenientes de Nueva York vienen a parar a Puerto Rico. Individuos que fueron secuestrados o cuyos cuerpos se encontraron luego. Debido a que los asesinatos tienen carácter interestatal, el FBI trabaja con la policía local, pero no hay evidencia contundente que señale a algún sospechoso. Los agentes se comunicaban con los colegas de la policía de Puerto Rico para ver si estos habían obtenido alguna pista. Pero cuando las pistas no se informan, los casos se enfrían. En ese entonces el crimen violento era común en San Juan, donde la pobreza se mezclaba con un comercio de cocaína en aumento y la mafia de la droga se adueñaba de las calles. A las autoridades se le dificultaba enviar a los mafiosos poderosos a prisión. En marzo de 1979, un líder mafioso investigado por asesinato silencia al único testigo con un disparo en la cabeza. La novia del líder mafioso, Jessica Trujillo, es testigo del asesinato y luego accede a ayudar a la policía para enviarlo a prisión. El agente especial del FBI de San Juan, Jim Bird, testificaría en el caso de homicidio contra un personaje del crimen organizado muy conocido aquí. Como se sabía el peligro que corría y las amenazas contra su persona, se mantuvo a la muchacha bajo custodia policial. Jessica pasa sus días en la estación de policía y en la noche los detectives de homicidio la llevan a la casa de su abuela a dormir. El juicio comienza en mayo de 1980 y los fiscales buscan conseguir finalmente el veredicto que inculpe al cabo de las drogas. Pero luego, en el 5º día del juicio, se encuentra un cadáver en un campo de caña de azúcar cerca de San Juan. Pertenece a Jessica Trujillo, la única testigo en contra del jefe de la banda. Luego, una autopsia revela que ella fue ejecutada con 2 disparos a quemarropa y tenía 3 meses de embarazo. La única evidencia que se recuperó fue un sombrero Panamá que se encontró cerca del cuerpo. El terrible asesinato conmocionó a los habitantes de la isla, incluyendo el agente especial del FBI de San Juan, Díaz Rosario. Jessica se hizo muy conocida a través de los noticieros. Todos sabían que iba a testificar
en contra de este otro individuo que había asesinado a otro hombre. Y era bien sabido que a Jessica la protegía. A la casa de su abuela y llevamos a cabo una investigación en el vecindario. Nadie afirma haber visto a Jessica ese día. Y luego, la única pista que pudo recopilarse desaparece. Aquel sombrero Panamá que fuera encontrado desaparece misteriosamente del casillero de evidencias de la policía. Los informes de los medios afirman que el jefe de homicidios suele usar un sombrero Panamá igual al que fue encontrado. Y los agentes determinan que el automóvil utilizado para llevar a Jessica a casa esa noche pertenece al mismo jefe de homicidios de Puerto Rico, Emeterio Benítez. Los agentes se hacen cargo del automóvil y los técnicos del FBI lo examinan en busca de evidencias. La superficie del interior del automóvil había sido limpiada recientemente, según lo explica Manuel Aponte. Aún podía oler la lejía en el auto. Imaginamos que lo limpiaron porque algo debe de haber sucedido dentro del auto, algo como un asesinato o algo que intentó taparse. Los técnicos del FBI desmantelan el automóvil. Debajo del asiento delantero descubren sangre seca en grandes cantidades. Más sangre aparece debajo del tablero de instrumentos y detrás del panel de la puerta del pasajero. Por la manera en que la sangre estaba distribuida en el automóvil, lo que creemos es que alguien había sido asesinado en ese auto. Los técnicos también encontraron evidencia balística, marcas que pertenecerían a balas descargadas desde adentro del automóvil. En el laboratorio de causas criminales del FBI, los examinadores comparan la muestra de sangre seca con muestras de sangre extraídas de la autopsia de Jessica, pero hay problemas a la hora de compararlas. No contábamos con los actuales exámenes de ADN. Lo que podíamos decir era que se trataba del mismo tipo de sangre que el de Jessica, pero no podíamos decir que esa sangre era de Jessica. Cuando los agentes interrogan a Emeterio, el jefe de homicidios explica con calma que él había limpiado el interior del auto tras haber transportado un animal muerto en el asiento trasero. Dice que las marcas de balas provienen de un arma que accidentalmente se disparó meses atrás. No tiene idea de cómo la sangre fue a parar allí y explica que decenas de personas tienen acceso a su auto debido al bajo presupuesto departamental. Su auto fue utilizado por casi todo el mundo en la división homicidios. Cuando faltaban autos, solían usar su auto. Él se los prestaba. Entonces no sabíamos, no estábamos seguros de quién podría haber estado en el auto. No teníamos suficiente evidencia física. Circunstancial sí, pero no física. Y cuando acusamos a alguien, realmente queremos contar con argumentos. Deciden que no lo dejarán tomar un teléfono. Pensábamos que si arrestábamos a Alejo, los otros ya no tendrían motivo para matar a Mario. Ya no, porque sería Alejo quien daría la orden de hacerlo. Los agentes ingresan en la casa del sospechoso. El agente especial Díaz Rosario da una señal de advertencia. Llamé por radio y les advertí, cuidado. Él siempre lleva una Uzi. Ignorando las instrucciones del agente, Alejo hace un movimiento como si fuera a buscar un arma. Un agente del NIE dispara en señal de advertencia. Pasó tan cerca de su rostro que se le reventaron los tímpanos y su oído comenzó a sangrar. Los agentes no dan con el rescate dentro del auto y tampoco hay señales de Mario. Registran la casa de Alejo y no hallan ninguna evidencia. Luego, el avión de vigilancia pierde contacto con el otro auto. Parece una pérdida total. Mario aún está allí, en alguna parte. Los agentes procuran que Alejo confiese y diga dónde está la víctima. Nada de eso sucedió, solo decía, tienen al hombre equivocado. No sé de qué están hablando.
Soy el teniente coronel de la policía de Puerto Rico. Cometieron un grave error. Los agentes se movilizan rápidamente para hallar a algunos de los otros sospechosos. Recorrimos las calles de Caguas y las afueras en busca de los autos que habíamos identificado con los criminales. Transcurren las horas. Justo cuando comenzaban a perder las esperanzas, Habían dejado a Mario a un lado de la carretera, cerca de San Juan. Llamó a su casa desde una cabina de teléfono y dijo, me soltaron. Lo buscamos y lo trajimos de vuelta. parece que una vez que Alejo fue arrestado, los otros secuestradores se alteraron y liberaron a Mario. Finalmente, él está en casa. Yo nunca había visto a un agente del FBI llorar. Fue muy conmovedor. Y en ese momento, a nadie le importaba si habíamos recobrado el rescate o no. Lo único que importaba era que habíamos recuperado a Mario. Evidencia física. Circunstancial sí, pero no física. Y cuando acusamos a alguien, realmente queremos contar con argumentos contundentes. Queremos estar completamente seguros de que tendremos éxito en el juicio. Por eso, lo que no queríamos era apresurarnos y equivocarnos, inculpando a alguien de manera prematura con un crimen. Contábamos con evidencia circunstancial, pero como sabemos no se trataba de alguien con antecedentes criminales. Se trataba del jefe de homicidios. No se puede decir, usted lo hizo, acompáñenos. El caso no se resolvería por mucho tiempo. Dado que se investiga a la policía y no se está seguro de en quién confiar, el agente especial Angelo Class y el resto del equipo no permiten que se filtre información. Cuando comenzamos nos dieron nuestra propia habitación y nadie tenía permiso para entrar salvo que estuviera trabajando en el caso. Desesperadamente, los agentes necesitan a alguien adentro. Investigan a los inspectores que supuestamente llevaron a Jessica a la casa de su abuela, Gil Valera y Víctor Suse. Analizamos un poco su perfil psicológico. Les preguntamos a otros agentes sobre ellos. Encontramos más datos acerca de estos dos individuos. Y pensamos que de los dos, el más serio, el mejor policía de los dos, era Víctor. Entonces decidimos que lo que haríamos sería recurrir a la bondad de Víctor. Al mismo tiempo, Víctor está terminando su entrenamiento habitual de la Guardia Nacional en los Estados Unidos. Los agentes se preparan para su regreso. Entonces lo interceptamos en el aeropuerto y le dijimos que queríamos hablar. Y lo llevamos bajo su consentimiento a un apartamento que habíamos alquilado como refugio. Los agentes necesitan que Víctor se convierta en su informante. No será fácil. Comenzó negando todo tipo de vinculación. Teníamos al hombre equivocado. El agente especial de la NIE, Manuel Aponte, apela al sentido de honor de Víctor. Le dije, escucha, si no asesinaste a Jessica, quiero que me ayudes a encontrar a los asesinos. Tú eres inspector de homicidios, y yo no estoy en homicidios. Tú eres uno de los mejores en eso. Y en efecto lo era. Le pedí ayuda. Le hacen saber que ahora es su única oportunidad de salvarse. La idea era, si no cooperas con nosotros, dirigiremos la investigación. Probablemente te acusaremos, te condenaremos y perderás a tu familia. Sin dudas perderás tu rango, irás a una penitenciaría federal. Y la única manera en que puedes evitarlo es confesando. Y su oído comenzó a sangrar. Los agentes no dan con el rescate dentro del auto y tampoco hay señales de Mario. Registran la casa de Alejo y no hallan ninguna evidencia. Luego, el avión de vigilancia pierde contacto con el otro auto. Parece una pérdida total. Mario aún está allí, en alguna parte.
Los agentes procuran que Alejo confiese y diga dónde está la víctima. Nada de eso sucedió, solo decía, tienen al hombre equivocado. No sé de qué están hablando. Soy el teniente coronel de la policía de Puerto Rico. Cometieron un grave error. Los agentes se movilizan rápidamente para hallar a algunos de los otros sospechosos. Recorrimos las calles de Caguas y las afueras en busca de los autos que habíamos identificado con los criminales. Transcurren las horas. Justo cuando comenzaban a perder las esperanzas, habían dejado a Mario a un lado de la carretera, cerca de San Juan. Llamó a su casa desde una cabina de teléfono y dijo, me soltaron. Lo buscamos y lo trajimos de vuelta. Parece que una vez que Alejo fue arrestado, los otros secuestradores se alteraron y liberaron a Mario. Finalmente, él está en casa. Yo nunca había visto a un agente del FBI llorar. Fue muy conmovedor. Y en ese momento, a nadie le importaba si habíamos recobrado el rescate o no. Lo único que importaba era que habíamos recuperado a Mario. Con Alejo bajo custodia, era hora de atrapar a los demás. Un juez federal acusa a 32 personas, en su mayoría oficiales corruptos. Los agentes los arrestan rápidamente. El jefe de homicidios, Emeterio Benítez, coopera y finalmente les relata a los investigadores los detalles del asesinato de Jessica Trujillo. El capo de la droga contra quien iba a testificar pagó $20,000 por el asesinato. Según Emeterio, él y Gil Valera fueron a buscarla esa noche y decidieron matarla en camino a casa de su abuela. Mientras conducían a través de los campos de caña de azúcar en la zona rural de la isla, y sin ninguna advertencia. Mario intenta mantener al hombre en la línea, pero el secuestrador sabe cuándo terminar cada llamada. Dado que es imposible rastrear las llamadas, los agentes buscan otros modos de encontrar a los secuestradores. Queríamos buscar cualquier tipo de pista. ¿Se escucha el tráfico de fondo? ¿Hay ruidos nocturnos de las montañas de Puerto Rico de fondo? Queremos aprovechar esta situación al máximo escuchando las grabaciones una y otra vez. Mientras escuchan, llegan a una conclusión notable. Los que analizaban las llamadas telefónicas después de recibidas y que conocían a Alejo en persona dijeron, ese es Alejo. Pensaban que estaba al teléfono. Los agentes montan la vigilancia encubierta de Alejo y los demás policías corruptos. Alejo, al ser policía, iba a darse cuenta de que lo estaban vigilando. Por eso debimos hacer todo sigilosamente. En la cuarta noche, reciben un último llamado. El agente especial del FBI, Fernando Candelario, está escuchando la conversación. Un individuo con una voz peculiar estaba en la línea. Fue muy específico sobre dónde quería que la familia depositara el dinero. Él describió un puente en las afueras de la autopista de Caguas. La persona dice que el dinero y las joyas debían colocarse dentro de una funda de almohada y luego depositarla sobre el césped junto al puente. Deben dejar el dinero en una hora sin policías y sin el FBI. Comenzamos a rastrear la llamada, pero no tuvimos éxito en ese momento, porque la llamada era muy corta. Este individuo era muy listo, y él parecía saber qué quería decir, y cuánto se tardaría en decir lo que tenía que decir. Los agentes saben que el Escuadrón de la Muerte ha matado a otras víctimas de secuestro, pero la familia de Mario ruega que esta vez el rescate sea suficiente para salvar a un hombre joven e inocente. Teníamos a un par de agentes cerca del lugar. Estaban escondidos a lo largo de la carretera. El padre de Mario se dirige hacia el lugar con el dinero del rescate, protegido por un agente armado que estaba escondido en su auto. El agente especial del FBI, Fernando Candelario, coordina el rescate. Un avión sobrevolaba el lugar para ayudarnos. No se imaginan lo silencioso que puede ser un avión. Era de noche,
y podíamos volar con las luces apagadas para que el secuestrador no pudiera ver el avión en el cielo. Procurando ser invisibles, decenas de agentes montaban una vigilancia terrestre. Una vez que todos estuvieron en sus lugares, el padre de Mario deja el dinero junto al puente como le había niña 3 meses de embarazo. La única evidencia que se recuperó fue un sombrero Panamá que se encontró cerca del cuerpo. El terrible asesinato conmocionó a los habitantes de la isla, incluyendo el agente especial del FBI de San Juan, Díaz Rosario. Jessica se hizo muy conocida a través de los noticieros. Todos sabían que iba a testificar en contra de este otro individuo que había asesinado a otro hombre. Y era bien sabido que a Jessica la protegía la policía. Los alegatos fueron, al menos los rumores inicialmente fueron que, como era un testigo protegido, aparentemente la habría asesinado un oficial de la policía. De pronto, lo impensable parece posible. El Buró de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, conocido como la agencia NIE, trabaja en posibles casos de corrupción policial y le piden ayuda al FBI. Era una cuestión de confianza. Y la NIE pensó que era preferible confiar en el FBI antes que ir al departamento de policía y tratar de encontrar a alguien en quien se pudiera confiar para esta investigación. Los agentes del FBI y la NIE entrevistan a los inspectores de la División de Homicidios y se sorprenden cuando ninguno dice recordar quién tenía la custodia de Jessica el día que fue asesinada. No se obtuvo cooperación alguna. Ninguno de los investigadores hablaría sobre esto. Era una mala señal. Los agentes solo reciben impedimentos por parte de los oficiales de policía que juraron proteger y servir. El estricto pacto de silencio frustra al agente especial del FBI, Angelo Class. Era obvio desde el principio que los oficiales de policía estaban involucrados de alguna manera. O bien habían entregado a Jessica a alguien, o bien la habían asesinado ellos mismos. Sin embargo, la verdad se escapa de las manos. Finalmente, los agentes dan con el oficial que supuestamente escoltó a Jessica la noche anterior a que se encontrara su cadáver. El inspector Víctor Suse afirma que él y su compañero, el inspector Gil Valera, llevaron a Jessica a casa como estaba programado. Su coartada era que la habían dejado enfrente de la casa de su abuela. Víctor dice que no tiene idea de lo que sucedió después de que la dejaron allí, y que tal vez alguien la secuestró. Los agentes intentan corroborar la historia de Víctor. Entrevistamos a muchas personas. Fuimos a la casa de su abuela y llevamos a cabo una investigación en el vecindario. Nadie afirma haber visto a Jessica ese día. Los agentes intentan corroborar la historia de Víctor. Entrevistamos a muchas personas. Fuimos a la casa de su abuela y llevamos a cabo una investigación en el vecindario. Nadie afirma haber visto a Jessica ese día. Y luego, la única pista que pudo recopilarse desaparece. Aquel sombrero Panamá que fuera encontrado desaparece misteriosamente del casillero de evidencias de la policía. Los informes de los medios afirman que el jefe de homicidios suele usar un sombrero Panamá igual al que fue encontrado, y los agentes determinan que el automóvil utilizado para llevar a Jessica a casa esa noche pertenece al mismo jefe de homicidios de Puerto Rico, Emeterio Benítez. Los agentes se hacen cargo del automóvil y los técnicos del FBI lo examinan en busca de evidencias. La superficie del interior del automóvil había sido limpiada recientemente, según lo explica Manuel Aponte. Aún podías oler la lejía en el auto. Imaginamos que lo limpiaron porque algo debe de haber sucedido dentro del auto, algo como un asesinato o algo que intentó taparse. Los técnicos del FBI desmantelan el automóvil. Debajo del asiento delantero descubren sangre seca en grandes cantidades. Más sangre aparece debajo del tablero de instrumentos y detrás del panel de la puerta del pasajero. Por la manera en que la sangre estaba distribuida en el automóvil,
Lo que creemos es que alguien había sido asesinado en ese auto. Los técnicos también encontraron evidencia balística, marcas que pertenecerían a balas descargadas desde adentro del automóvil. En el laboratorio de causas criminales del FBI, los examinadores comparan la muestra de sangre seca con muestras de sangre extraídas de la autopsia de Jessica, pero hay problemas a la hora de compararlas. No contábamos con los actuales exámenes de ADN. Lo que podíamos decir era que se trataba del mismo tipo de sangre que el de Jessica, pero no podíamos decir que esa sangre era de Jessica. Cuando los agentes interrogan a Emeterio, el jefe de homicidios explica con calma que él había limpiado el interior del auto tras haber transportado un animal muerto en el asiento trasero. Dice que las marcas de balas provienen de un arma que accidentalmente se disparó meses atrás. No tiene idea de cómo la sangre fue a parar allí y explica que decenas de personas tienen acceso a su auto debido al bajo presupuesto departamental. Su auto fue utilizado por casi todo el mundo en la división homicidios. Cuando faltaban autos, solían usar su auto. Él se los prestaba. Entonces no sabíamos, no estábamos seguros de quién podría haber estado en el auto. No de manera prematura con un crimen. Contábamos con evidencia circunstancial, pero como sabemos no se trataba de alguien con antecedentes criminales. Se trataba del jefe de homicidios. No se puede decir, usted lo hizo, acompáñenos. El caso no se resolvería por mucho tiempo. Dado que se investiga a la policía y no se está seguro de en quién confiar, el agente especial Angelo Class y el resto del equipo no permiten que se filtre información. Cuando comenzamos nos dieron nuestra propia habitación y nadie tenía permiso para entrar salvo que estuviera trabajando en el caso. Desesperadamente, los agentes necesitan a alguien adentro. Investigan a los inspectores que supuestamente llevaron a Jessica a la casa de su abuela, Gil Valera y Víctor Suse. Analizamos un poco su perfil psicológico. Les preguntamos a otros agentes sobre ellos. Encontramos más datos acerca de estos dos individuos. Y pensamos que de los dos, el más serio, el mejor policía de los dos, era Víctor. Entonces decidimos que lo que haríamos sería recurrir a la bondad de Víctor. Al mismo tiempo, Víctor está terminando su entrenamiento habitual de la Guardia Nacional en los Estados Unidos. Los agentes se preparan para su regreso. Entonces lo interceptamos en el aeropuerto y le dijimos que queríamos hablar. Y lo llevamos bajo su consentimiento a un apartamento que habíamos alquilado como refugio. Los agentes necesitan que Víctor se convierta en su informante. No será fácil. Comenzó negando todo tipo de vinculación. Teníamos al hombre equivocado. El agente especial de la NIE, Manuel Aponte, apela al sentido de honor de Víctor. Le dije, escucha, si no asesinaste a Jessica, quiero que me ayudes a encontrar a los asesinos. Tú eres inspector de homicidios. Y yo no estoy en homicidios. Tú eres uno de los mejores en eso. Y en efecto lo era. Le pedí ayuda. Le hacen saber que ahora es su única oportunidad de salvarse. La idea era, si no cooperas con nosotros, dirigiremos la investigación. Probablemente te acusaremos, te condenaremos y perderás a tu familia. Sin dudas perderás tu rango, irás a una penitenciaría federal. Y la única manera en que puedes evitarlo es confesándolo todo y cooperando. Le aseguraron al inspector que lo protegerían. Luego de varias horas, Víctor finalmente acepta cooperar. Admite haber mentido con anterioridad. Él no había llevado a Jessica a su casa esa noche, tal como lo había declarado. El jefe comenzó a nombrar personas y crímenes mientras tomábamos nota, y eso se prolongó durante días. Mediante una serie de entrevistas, se hizo evidente el alcance del caso de corrupción. Entre las primeras 10 a 15 sesiones del interrogatorio de Víctor, probablemente habíamos identificado a 65 individuos, en su mayoría oficiales de policía, involucrados en el crimen. Pero también había algunos abogados y algunos empresarios. Decidimos dividirlos en grupos
para discernir quién estaba involucrado en actividades delictivas y con quién, en qué tipo de crímenes estaban involucrados. Cuando tuvimos a todos, parecía que estábamos ante 19 grupos distintos. El agente especial Díaz Rosario ayuda a identificar el epicentro de la corrupción. La mayoría de los oficiales involucrados en actividades delictivas provenía de una división específica dentro del Departamento de Policía, conocida como el Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC. El CIC está formado por los inspectores de más alto rango de la policía y los más poderosos. Básicamente eran su propio feudo, se regían por sus propias reglas. El CIC es responsable de las redadas antidrogas de San Juan. Como se volvieron muy poderosos, comenzaron a desarrollar muchas fuentes de información y a reunir muchos informantes. Según Víctor, esas fuentes se convirtieron en colaboradores en una serie de robos a mano armada, secuestros y hasta asesinatos por encargo. Los traficantes de drogas son blancos fáciles para el Escuadrón de la Muerte. Ningún traficante haría una denuncia por drogas robadas, más aún si no sobrevive al robo. Y cada reunión que tuvimos con Víctor ampliaba más y más nuestra investigación, porque Víctor era capaz de brindarnos no solo los nombres de las personas que él conocía personalmente dentro del departamento que estaban involucradas en delitos, también la información de crímenes que se habían cometido. Víctor dice a los agentes lo que sabe sobre el asesinato del vendedor de diamantes, Stephen Brooks. Dice que los oficiales corruptos del CIC recibieron el dato de la llegada del vendedor de joyas con el que Brooks se encontraría. Detuvieron al hombre, sabiendo que llevaba diamantes. Un oficial de policía puede pedirte que te detengas en cualquier parte. Puede detenerte en la calle, puede pedir que te identifiques, ese tipo de cosas, todo. Y eso es lo que hicieron. Quiero decir, tenían los autos que habíamos identificado con los criminales. Transcurren las horas. Justo cuando comenzaban a perder las esperanzas, habían dejado a Mario a un lado de la carretera, cerca de San Juan. Llamó a su casa desde una cabina de teléfono y dijo, me soltaron. Lo buscamos y lo trajimos de vuelta. Parece que una vez que Alejo fue arrestado, los otros secuestradores se alteraron y liberaron a Mario. Finalmente, él está en casa. Yo nunca había visto a un agente del FBI llorar. Fue muy conmovedor. Y en ese momento, a nadie le importaba si habíamos recobrado el rescate o no. Lo único que importaba era que habíamos recuperado a Mario. Con Alejo bajo custodia, era hora de atrapar a los demás. Un juez federal acusa a 32 personas, en su mayoría oficiales corruptos. Los agentes los arrestan rápidamente. El jefe de homicidios, Emeterio Benítez, coopera y finalmente les relata a los investigadores los detalles del asesinato de Jessica Trujillo. El capo de la droga contra quien iba a testificar pagó $20,000 por el asesinato. Según Emeterio, él y Gil Valera fueron a buscarla esa noche y decidieron matarla en camino a casa de su abuela. Mientras conducían a través de los campos de caña de azúcar en la zona rural de la isla, y sin ninguna advertencia, ¡pam!, le disparan. Gil le disparó desde el asiento trasero. Y luego, ¡pam!, otro disparo. Se detuvieron, la tiraron en el campo y se alejaron en el auto. Luego, Emeterio se dio cuenta de que Jessica, jugando, colocó su identificación de policía en su camiseta. Volvió y recuperó su identificación, aunque se olvidó de recoger su sombrero de Panamá. Semejante audacia, dispararle a una joven que usaba el sombrero y la identificación del jefe en un auto de policía, demuestra lo intocables que se creían los integrantes del Escuadrón de la Muerte.
Se hizo sin premeditación sobre quién iba a jalar el gatillo o dónde iba a suceder. ¿Qué harían con el cuerpo? Solo le dispararon mientras conducían en el vehículo del jefe de homicidios. Y esta investigación, que duró 2 años, es el caso de corrupción más grande de la historia de Puerto Rico. Casi todos recibieron sentencias que oscilaban desde los 8 años de prisión hasta la cadena perpetua. Es condenable. ¿Qué puede ser peor que alguien con la tarea